gente linda de preciosa, Dios me le bendiga cada día más, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Hay algo que he estado viendo que se me había como, digamos que metido en el sentido de que hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar. Y hoy el pastor habló algo sobre un versículo que yo había visto ayer. Y yo dije, bueno, ya está, ya aprendí. Pero se los quiero compartir porque, bueno, si el Señor nos da la capacidad o la habilidad o el sentido de querer compartir las cosas, es un método de evangelización. Y a eso voy. La manera de que nosotros evangelizamos. He visto dos cosas. Una, que estaba buscando sobre la neuroplasticidad, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de que nosotros tenemos habilidades tanto para poder desarrollar idiomas como aprender otras habilidades, pero que ya también hay unas internas en cada uno de nosotros. Ahora bien, también está el sentido de que cada persona, según el tiempo, según la destreza que vaya, cómo va fortaleciendo su cerebro, cómo va fortaleciendo sus habilidades, así también se va desarrollando. ¿Qué pasa? Que cada uno de nosotros tenemos múltiples talentos, tenemos diversas creatividades. Son habilidades que el Señor nos ha dotado. Y no solo en el sentido de la capacidad de aprendizaje, sino en la capacidad de desarrollarnos y de desarrollar a otras personas. Entonces, tanto tenemos una habilidad, hablando de neuroplasticidad, como tenemos un talento para poder desarrollar y entregar esto a los demás. Antes se habla que en el Nuevo Testamento las personas podían entender los idiomas a través del Espíritu Santo. Esto se ve primero en el Pentecostés, cuando de sobremanera dicen, ¿cómo es posible que les podamos entender a estos, a los apóstoles, hablando de los apóstoles, cómo es posible que les podamos entender en su idioma? Porque están hablando en nuestro idioma. Aquí había una reciprocidad, pues tanto le escuchaban como los podían entender. En biología o en neurociencia, nosotros tenemos una capacidad o tenemos esto desarrollado a través de Broca y Wernicke. Es decir, en nuestro lóbulo frontal, o sea, esta parte de aquí, en nuestro lóbulo frontal, se encuentra Broca. Y Broca nos da la habilidad de poder comprender el lenguaje. Y aquí en nuestro lóbulo temporal se encuentra Wernicke. Y Wernicke nos da la habilidad de hablar el lenguaje y poder nosotros tener esa comunicación. Entonces, no es lo mismo porque ustedes dicen, pero es que lo escuché y lo entendí. Son cosas muy diferentes poder escuchar o poderlo entender. Por eso hay personas que dicen, es que yo solo lo entiendo, no lo puedo hablar. Obviamente que hay que desarrollar el oído, obviamente que hay que desarrollar con la práctica, hay que tener esfuerzo, pero para algunas personas va a ser un poco más fácil. Ahora, esto es en cuestión del idioma. ¿Por qué me surge esto en cuestión del idioma? Porque yo decía, ¿cómo era posible que las personas antes del Pentecostés pudiesen entender el idioma de otro? Porque mi gente linda y preciosa, si lo ponemos en contexto, eh, antes, por la Torre de Babel, antes había una lengua materna en la que todos hablaban, pero con la confusión en la Torre de Babel, que se crean los idiomas, que el Señor viene y da estas lenguas para tener su idioma. Entonces Él separa sus grupos de personas que se puedan entender en comunidad, porque el ser humano tiene que mantener una unidad, tiene que mantener no puede vivir solo, no puede vivir aislado, o no debería de vivir, aprende a estar solo y todo eso, pero no es la naturaleza del ser humano. Por eso es que Adán pide una compañía, alguien que sea igual a él para poder hacer, y Dios se la concede en su múltiple misericordia, Dios se la concede. Bueno, el caso está, mi gente, que en aquel tiempo, porque como Dios es grande misericordia, como Dios es soberano, como Dios es maravilloso, Dios eh, tiene tanto para darnos a nosotros, aun cuando hay esa confusión, genera la habilidad para nosotros poder comunicarnos. Y esto, por ejemplo,
Cuando me voy así como que ciertos personajes, pero digamos que Abraham también tuvo esto, cuando se mueve a los pueblos y todo eso, tenía que haber una manera de comunicación. Históricamente, los lenguajes que habían en el caso de ellos, los lenguajes semitas, eran varios, como los persas, el lenguaje persa, códice creo que se llamaba uno de ellos, en egipcio, el egipcio antiguo, porque incluso entre ellos habían diversidad de idiomas y de escritura. Eh, pero va, digamos, José era hebreo. Eh, José hablaba hebreo. Dentro de los hebreos también ahí está el arameo. Pero digamos, José hablaba hebreo. Cuando llega a Egipto, él tiene que aprender egipcio antiguo. No sé si ahí también estaba el códice. La verdad no me acuerdo. El caso es que él tiene que aprender ese idioma. Cuando José llega a Egipto, me llegan aproximadamente entre 18 y 20 años por ahí. Entonces, si lo hablamos en ciencia, su capacidad, su neuroplasticidad, todavía está a la disposición del aprendizaje. Aunque culturalmente se lo vemos también al tiempo de hoy, las personas antes tenían más actividad física, tenían mayores no tenían tanto estrés en el sentido como lo tenemos actualmente, que hay que estar pensando que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, que hay que pagar estos impuestos, que hay que pagar este recibo de energía, que hay que comprar la lata de leche, entonces no tenían esa carga de estrés. Entonces, José era un joven que incluso no, su función era aprender, porque era instruido y llamado por su familia. Entonces tenía una capacidad, si lo vemos así, tenía una capacidad para aprender muy hábil todavía. Entonces llega a Egipto y tiene que aprender el idioma. Entonces esa capacidad que Dios le dio para aprender, entonces lo hace tener una comunicación con ellos. Entonces había esa habilidad. Esther, la reina Esther, Asuero era persa, entonces cuando llega allá, ella tenía que hablar, estaban en ese lugar, entonces ella no solo hablaba hebreo también, sino que también aprendió el persa, eran instruidos, no todas las personas instruidas, pero ella era instruida. Lo mismo le pasó a Ruth y así y así. Entonces, esa capacidad de aprendizaje nos la da el Señor, la tenemos la habilidad, hay que desarrollarla. El Señor dice en su palabra en Romanos y en Filipenses que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Dios es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Entonces, tenemos en todos los idiomas un lenguaje que entenderá y conocerá de Dios, que sabrá y tendrá salvación, que entenderá y llegará a la gracia para con ellos en cualquier idioma y que no está al alcance de otro. Actualmente nosotros tenemos traductores a través del Google, de todos tipos de traducción de las personas. De la inteligencia artificial que están al alcance de cualquier persona en cualquier extracto social para poder comprender el lenguaje de otro. Eh, entonces, la palabra se cumple. Toda lengua confesará que Dios es el Señor, que Jesús es el Señor. Ahora, la segunda fase, que era lo que yo estaba viendo, y es Nehemías, que es la creatividad que Dios nos ha dado también. Y Dios nos da la creatividad, mi gente, para nosotros poder desarrollar todas estas habilidades que nosotros tenemos para dar a conocer su palabra. Y dice en Nehemías 8:8, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hay algunas lecturas, hay algunos libros que dicen que podían entender la traducción y que te podían eh, porque no todas las personas podían hablar, aunque no era como hoy en día que nosotros tenemos una formación académica, que el niño desde que está pequeño tiene que ir a aprender y se le enseña a hablar, se le enseñan las letras, se le enseñan los animales, se le enseñan los colores. Antes sí había una instrucción para poder aprender porque Dios había dejado que al joven se le instruyera desde su niñez, que se le enseñaran las tablas, que la ley, que se le enseñara la escritura. Al adulto se le ponía, entonces tenía que haber un lenguaje para poder hablarlo. Pero como había diversidad de idiomas, habían unos más entendidos que otros y traducían al pueblo de una forma que el pueblo tuviese sentido para hacerlo. Jesús mismo lo dijo,
que él llevaba a través de parábolas al pueblo para que entendiera, pero algunos pocos privilegiados tenían la revelación de otra manera. Así que mi gente linda y preciosa, que Dios nos dé entendimiento y para darle gloria a su nombre en todo tiempo. Jesús es el Señor, el viernes por nosotros y nos da toda gracia y favor. Dios me lo bendiga cada día más. Chao, chao.